Hablar de criminalística en estos tiempos donde es tan importante dentro de la investigación criminal tiene una repercusión, ya que, pues precisamente, uno, confundimos la criminalística con la criminología. Y dos, muchas veces también no le damos la verdadera aplicación o el valor a la criminalística, o diríamos que no se le da el enfoque y la importancia de la criminalística en todo lo que tiene que ver con el lugar de los hechos o la escena del crimen, como muchos la denominan también dentro de la diferente literatura y de acuerdo a los académicos o teóricos. Para nosotros, en Colombia, lo denominamos según nuestro Código de Procedimiento Penal, en uno de sus artículos, lugar de los hechos. ¿Qué tendríamos que entrar a decir entonces al respecto? Primero, como definición, diríamos que la criminalística es una disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica, primero del delito y segundo del delincuente. Es una de las definiciones de nuestro teórico Sandoval Esmar de 1960, que usted lo puede posteriormente consultar y ampliar esta información. Tenemos las clases de crestas papilares como lo referenciamos hace un ratito. En la imagen podemos ver el orden en Colombia, que está la abrupta, la bifurcación, la convergencia, la desviación, el empalme. Tenemos el fragmento, la introducción, ojal, punto o transversal. Pero que en Latinoamérica o en otros países del mundo, bueno, ya con el lenguaje inglés, lógicamente, pues van a cambiar y los nombres van a ser completamente diferentes en inglés. Pero a nivel Latinoamérica, pues se manejan esta serie de puntos característicos para establecer una plena identidad. ¿Qué son los puntos característicos? ¿O qué es el nivel 2? Los puntos característicos son singularidades o variedades o anomalías únicas e inmutables en el tiempo que representan las crestas papilares de cada individuo y que pueden ser clasificadas. Mediante la observación y comparación de los puntos característicos es como se llega a cabo una verificación a fin de determinar si existen o no en las dos huellas los mismos puntos situados en los mismos lugares y que no existe ninguna diferencia. ¿A qué me refiero yo con lo que estoy diciendo en la parte final? Que cuando yo hago un cotejo dactiloscópico tengo que poner una imagen en un lado y otra imagen en el otro lado, ¿cierto? Aquí coloco la dubitada y aquí coloco la indubitada. ¿Qué hago yo? Acotar los puntos característicos que están en la imagen 1 y en la imagen 2. Si la imagen ubico los puntos característicos y tiene los que yo nombré hace un rato, pues estaremos hablando de una plena identidad. Es decir, si yo tengo esas 4 bifurcaciones, estas 4 convergencias y esos 2 puntos en la misma situación, estoy dando una plena identidad, ¿cierto? Entonces ahí estoy acudiendo a un cotejo dactiloscópico, pero utilizando en primera medida el nivel 1, que es la morfología del dibujo, y el nivel 2, que son los puntos característicos. Lo que voy a hacer es sacar un poco el reactivo en una hoja por aparte. Una vez tengo el reactivo por una hoja por aparte, lo que yo voy a hacer es tomar un poco de polvo que está allí, no llenar en exceso efectivamente el aplicador. Una vez ya he hecho mi técnica de ubicación por luz blanca, yo voy a comenzar a pasar el aplicador haciendo este fino movimiento.
movimiento de dedos, donde yo empiezo a aplicar y comienzo a pasar por toda la superficie. El movimiento debe ser circular y homogéneo. Miren ustedes cómo se mueven las cerdas del aplicador. Vuelvo y tomo algo de reactivo y sigo aplicando. Ese es el movimiento que yo debo hacer, es este baile. Miren cómo se mueven las fibras. Estas fibras yo nunca hago una presión. Al momento que yo hago una presión, efectivamente voy a destruir o voy a alterar de cierta forma la impresión latente. Aquí lo que estamos haciendo ya es el revelado de las diferentes impresiones que hemos encontrado sobre esta moldura de plástico rígido, y el resultado que vamos a tener es el revelado de una impresión latente. Una vez yo tengo identificadas las impresiones, tengo que ver el sentido de las crestas, hacia dónde se mueven, cómo están. De acuerdo a cómo sea el dactilograma, yo haré el movimiento de retoque. Si son efectivamente verticilos, que recordemos que son crestas circulares, yo haré movimientos circulares. Pero si es como en este caso que encontramos un grupo de presillas, yo para manejar la impresión haré en el sentido de las presillas, limpiando la impresión a fin de obtener mejores resultados en el revelado. ¿Cómo se maneja el cráneo, el cotejo cráneo? Primero que todo yo tengo que tomarle la foto al cráneo frontal. Si entendemos lo que significa frontal, es totalmente de frente en plano de Frankfurt. ¿Qué es esto del plano de Frankfurt? El plano de Frankfurt es como se toman las fotos de documentos. Esas fotos de documentos tienen que ser totalmente frontal y en una línea horizontal los ojos, la altura de los ojos. Por eso se llama plano de Frankfurt. No se puede tomar de medio lado, de perfil, de medio perfil, de otra posición, sino tiene que ser totalmente frontal el cráneo o el rostro cuando me toman una foto para documento. No me sirve de medio lado, de 3/4, a un lado del 8, sino totalmente frontal. Tomando esa foto, determinada esa foto del cráneo, esa foto la vamos a ampliar a determinado tamaño. Y la foto también la ampliamos, pero a la misma proporción del cráneo. Este trabajo de cotejo foto cráneo lo podemos hacer en un programa que se llama Photoshop, como para acelerar el proceso y hacer el cotejo, que este programa me da la opción de hacer ese cotejo. Lógicamente yo tengo que escanear la foto del cráneo y escanear la foto de la foto, donde marqué también los puntos craniométricos sobre la foto. Si me coinciden como en transparencia, si dijéramos en un acetato, que ambas imágenes están en un acetato, si me coinciden esos puntos craniométricos, ¿qué quiere decir? Que realmente esa foto corresponde a ese cráneo. O sea que la parte blanda del rostro, lo que es la nariz, lo que es los pómulos, la frente, las orejas y todo, está correspondiendo a ese cráneo. Quiere decir que la persona a la que correspondía ese cráneo es la persona que está en la foto. De la Academia CCI les damos la bienvenida al curso de balística forense. El curso de balística forense tiene un componente específico de un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. En este momento estaremos desarrollando todas las actividades del curso de balística a nivel básico. En este nos vamos a enfocar en una ruta de aprendizaje específica donde vamos a empezar a ver la definición de lo que es un arma de fuego. Dentro de esa definición de arma de fuego vamos a estar revisando qué características específicas hacen que estos elementos sean un arma de fuego como tal. Igualmente vamos a estar haciendo una clasificación de dichas armas de fuego. Vamos a dar
unos parámetros específicos que le ayudarán tanto a un investigador como a un perito a realizar dicha clasificación y de esta forma en un momento dado poder dar una secuencia de asesoría a las diferentes autoridades que están dentro de la parte de investigación criminal para determinar dicha clasificación desde el aspecto jurídico en muchos casos. Igualmente vamos a estar revisando todo lo que es la clasificación de los tipos de armas más comunes. Esto hace referencia a que vamos a verificar qué es un revólver, qué es una pistola, cuáles son los componentes o qué hace que un arma de fuego sea una escopeta. Igualmente aquí vamos a abordar el tema de las características en la tipología de lo que es un fusil o una carabina, un fusil de asalto, una metralleta y una ametralladora. Vamos a hablar sobre el modelo. ¿Qué es el modelo? Pues el modelo es ese grupo de armas que pertenecen o tienen la misma denominación de una marca. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tener la marca del arma de fuego y dentro de esa marca, pues tener una denominación de diferentes tipos de modelo. Aquí quiero compartirles, por lo menos en el caso de la industria militar, fabrica el revólver Indumil y tiene 3 modelos este revólver. A pesar de que son marca Indumil, tiene 3 modelos. Tiene el modelo Martian, el modelo Scorpion y el modelo Cassidy. Ahora, esto es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchas ocasiones se confunde el modelo con la marca, pero aquí también es interesante lo siguiente. Algunos procesos ilícitos llevan a que cuando un arma de fuego cae en el mercado ilícito, una de las cosas que hacen es borrar el número de serie, borrar sus grabados. Y el número de serie también nos va a ayudar a pegar esta parte del modelo. Cuando tenemos nosotros armas de la misma marca, pero de diferente modelo, podría darse el caso de que puedan tener un mismo número de serie. A pesar de que tengan el mismo número de serie, lo que va a hacer es que las diferencie es precisamente el modelo. Ejemplo, yo puedo tener un revólver Cassidy IM001A y puedo tener un Scorpion modelo número IM001A. Los dos números son originales, son el mismo número, pero la diferenciación se está dando ¿en qué? En el modelo. Pues dentro de esos estudios de grafología, como se trata de esas minucias, de esos detalles, de esos elementos intrínsecos, es sustancial al momento de hacer el estudio poder ilustrar con infografías, con esos elementos que le permitan en audiencia de juicio oral, al momento de sustentar, tener esas ayudas demostrativas, que así la llama el código, ayudas demostrativas para poder convencer a uno a otro que ese perito que está sustentando es el que tiene la razón y no de pronto si hay otro peritaje dentro del mismo proceso que es contrario, no es el otro perito. Entonces, pero como dirían por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Esas infografías, esas ayudas demostrativas son sustanciales en la sustentación del peritaje emitido por un grafólogo forense. ¿Por qué? Porque le van a permitir, como yo había dicho antes, el peritaje tiene validez es en el momento de la sustentación, no tiene, por el simple informe del escrito, no sirve absolutamente para nada. Es la sustentación en estrado judicial y en ese momento la audiencia de juicio oral, dirigido ante el operador jurídico, ante el juez, que es que tiene su plena validez. Es usted, es el que debe convencer al juez, no debe convencer ni a su defensor, ni al defensor, ni al fiscal, es al apoderador jurídico. ¿Y cómo lo convence? Pues demostrándole que usted ha utilizado un método adecuado. ¿Y cuál es ese? En este caso puede ser un método deductivo. ¿Y qué etapas tiene ese método? Pero antes de eso, ¿qué técnica utiliza también? ¿Qué utiliza para demostrar esas equivalencias o semejanzas? Entonces echamos mucha mano de los videos, de las fotografías o macrofotografías. Pues no olvidar que para esto se hacen estudios
a nivel de microscopía y macroscopía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Tenemos que utilizar, y uno de los elementos que más utilizamos, que más empleamos en estos cotejos, pues es el microscopio, porque es el que nos permite precisar, hacer los análisis a nivel de esas escrituras, de esas letras tan pequeñísimas. Y entonces él nos tiene que ampliar para mirar dónde inicia, dónde termina, cuál es la presión ejercida, cuál es ese ducto que deja cualquier forma gráfica. Entonces, para ello necesitamos hacer esas acotaciones sobre las macrofotografías que nos van a permitir sustentar nuestro informe pericial. Bien, hay diferentes métodos de topografía: planimetría o altimetría y geodesia. Aquí vamos a empezar a describir que no es lo mismo. Cuando hablamos de planimetría, ya lo hemos dicho, estamos hablando de 2 dimensiones. En ese escenario trabajamos con un método que se llama ortogonal. Hay otro método que se llama cartesiano. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Otro método que se llama triangulación y otro radiación. Bien, para planimetría. Cuando hablamos de planimetría, ya sabemos que es una vista ortométrica, una proyección ortogonal, ortométrica o vista en planta. Bien, un ejemplo de ellos: miremos los planos de nuestra casa. Eso es planimetría. Cuando hablamos de nosotros de utilizar métodos de fijación planimétrico en la inspección al lugar de los hechos, una inspección, una muerte violenta o un acto contrario a la ley, en la planimetría vamos a ver el método ortogonal. ¿Qué es el método ortogonal? Es un método que tiene al menos un punto de referencia de difícil remoción que perdure en el tiempo y en el espacio, que tenga resistibilidad y perdurabilidad, ¿cierto? A partir de ese punto de referencia, en el método ortogonal, hacemos mediciones formando ángulos de 90 grados, es decir, proyecciones a la derecha o a la izquierda, subiendo o bajando, es decir, formando ángulos de 90 grados en nuestras proyecciones o en nuestras mediciones. El método ortogonal se caracteriza técnicamente porque dentro del bosquejo, croquis o plano topográfico que nosotros presentamos están las medidas dispuestas dentro del plano. Ojo, se puede o nos podemos llegar a confundir entre el método ortogonal y el método cartesiano. Tienen el mismo principio aritmético y geométrico. Cuando hablo del mismo principio geométrico, un plano cartesiano formando ángulos de 90 grados partiendo de un plano o un punto de referencia, un plano cartesiano. Tiene el mismo principio geométrico. ¿Sí lo vieron? Medidas formando o partiendo de un plano cartesiano. Y el matemático, a partir de esas distancias en X o en Y, podemos calcular ángulos y demás, ¿cierto? Ley de seno, ley de cosenos también, utilizar funciones trigonométricas, seno, tangente, cotangente, entre otras. El método ortogonal, que se parece mucho al método cartesiano, tiene la implícita diferencia que dentro del plano van las medidas, ¿sí? Por ejemplo, la medida que existe entre un poste de alumbrado o un punto de referencia al cuerpo o a la evidencia, ahí en el plano está la medida, está lo que se llama acotación. No hay que confundir el término acotación con cota o acotar. Ahora empecemos a hablar de la documentación al lugar de los hechos. ¿Cuál es la finalidad de documentar ese lugar de los hechos? Capturar, mostrar, perpetuar, registrar las características del lugar de los hechos y de los elementos materiales probatorios, de los indicios
que encontremos allí en este lugar. Pero acá lo importante es documentar el medio ambiente en el estado original en el cual se encuentre. Aparte de ello, esta buena documentación del lugar de los hechos nos permite ser un eslabón en la cadena de custodia para demostrar su autenticidad. ¿Cómo así, César? Sí, claro, si yo documento muy bien la ubicación de dónde se encontró el elemento material de prueba y sus características, más adelante esas fotografías nos pueden ayudar a sustentar que ese fue el elemento que se halló, recolectó y embaló, y es el elemento que se analizó y es el elemento que ahora se le está presentando a las autoridades competentes. Esa documentación debe ser nítida, debe ser fija, debe ser imparcial. Ahora, ¿por qué imparcial? Porque esa documentación fotográfica le sirve a todas las partes: Procuraduría, Fiscalía, representante de víctimas, defensa, a todos les sirve esa documentación fotográfica. Todos la van a poder analizar y van a poder sustentar sus teorías, sus hipótesis, gracias a la documentación fotográfica. Otra de las recomendaciones que realizamos es que empezamos a documentar de lo general a lo particular. Muy excepcionalmente vamos a empezar de lo particular a lo general, ¿sí? Excepcionalmente podríamos hablar de una escena post-explosión. Allí sí vamos a ir del epicentro hacia el exterior. Pero la regla general es que vamos a ir de lo general a lo particular. Recordemos algo, y es que estas fotografías las vamos a presentar en una audiencia. De allí que debemos conocer cuál fue la manera que las tomamos y asimismo su presentación, para que sean entendibles por parte de un juez, que es el que nos interesa convencer. Continuando con la documentación topográfica del lugar de los hechos y ya ubicando la norte magnética, nos disponemos a realizar el respectivo bosquejo, el cual se hace de manera inmediata en el lugar de los hechos. Un bosquejo que se hace a mano alzada, tiene unas características donde vamos a observar las cotas, las distancias que hay de uno a otro elemento. Para el dibujo que están observando, realizamos un punto fijo, en este caso el salón comunal del conjunto residencial Mirador del Parque 3. Este lugar o este inmueble lo vamos a tomar como punto de referencia para poder tomar las distancias y aplicar allí el método de medición correspondiente. Para este caso utilicé el método de medición por triangulación. Observamos que la evidencia número 1 está cerca al cuerpo, igualmente está cerca a un poste de alumbrado público. Dibujo el elemento como tal. Cerca de este hago la descripción del segundo elemento, que es el arma de fuego tipo pistola, que está ubicado cerca a la mano del occiso. Se dibuja el cuerpo tal y como se encuentra, con su cabeza, sus miembros superiores e inferiores, y cerca a este se halla un tronco de árbol, el cual está cortado. Igualmente se observa una cartera o un bolso de color naranja para la fijación o documentación fotográfica, el cual está identificado con el número 1. En este bosquejo igualmente realizo la observación de los elementos que hay alrededor. Encontramos los árboles, encontramos también en el otro extremo una cámara de video que hace parte del conjunto residencial. Debo de diagramar todo lo que yo observo en el lugar y aparte de esto debo de dejar constancia en mi formato donde está ubicada la norte magnética. En la parte inferior del formato van a ir las convenciones. Recuerden que para Colombia es el formato FPJ16 para la elaboración de los bosquejos y hay que tener en cuenta en sus países el número del formato y qué dice con relación al procedimiento para la fijación topográfica del lugar. En este evento hago todo lo relacionado a las convenciones con sus diferentes distancias por el método de medición por triangulación.
Vamos entonces a ver la diferencia entre la criminología y la criminalística. Diríamos que muchas veces se confunden la criminología y la criminalística. Y como lo mencionábamos anteriormente, pues como hay muchas ciencias que intervienen dentro de ese proceso de analizar el comportamiento de esa víctima, entonces, pues, pareciese que la criminología enmarcaba todo, tanto a la criminalística, como a la psicología criminal, como a la sociología, como a la biología, como todo. Pero como ya veníamos definiendo, que son ciencias apartes que permiten es trabajar multi, inter y trans, pues ahora sí hay una gran diferencia. Pensando que las dos ciencias tratan lo mismo, pues no es así. Ya que la criminalística se ocupa fundamentalmente de determinar qué forma o de qué manera se cometió un delito y quién lo cometió. En otras palabras, investiga los rastros y todo lo que dejó el victimario. La investigación criminal debe ser entendida a partir del derecho penal. Esta establecerá el marco a partir del cual surge el proceso de investigación. Si lo que se busca es determinar en qué casos se ha cometido un delito concreto, lo primero que debe de tener el investigador criminal dentro de su repertorio de conocimientos es claridad sobre qué es un delito y cuáles son los elementos del mismo. Y ello se debe buscar en el derecho penal. El derecho penal puede ser entendido desde dos puntos de vista: una vertiente subjetiva y una vertiente objetiva. La vertiente subjetiva del derecho penal también es entendida como el ius puniendi, es decir, la potestad que tiene el Estado tanto para determinar lo que se considerará como delito dentro de una sociedad, como para establecer las sanciones que se impondrán a las personas que sean encontradas responsables por la comisión de dichas conductas delictivas. Igualmente, esta potestad punitiva del Estado le permite establecer y aplicar los procedimientos que deben desplegarse ante la comisión de un delito para llevar a cabo toda la investigación y llevar a juicio a su posible responsable, pues solo a partir de todo este procedimiento se podrá llegar a la conclusión de que esta persona es responsable por la comisión de dicha conducta delictiva. Como podemos ver, a partir de esta concepción subjetiva del derecho penal se articulan las diferentes acciones de los entes públicos, de las ramas del poder público. Es el legislador de cada país el que establece las conductas que se considerarán delictivas y les asigna a cada una de ellas una sanción. La rama judicial del poder público, la que entrará a aplicar en cada caso concreto esta normatividad establecida por el legislador para entrar a determinar responsabilidades ante un hecho concreto. Y es la rama ejecutiva del poder público la que, habiendo ya un pronunciamiento por parte de la rama judicial, entrará a buscar que se cumpla con las disposiciones de los jueces.
Se llamará conducta a todo acto o comportamiento dependiente de la voluntad y el cual implica necesariamente una finalidad. De este modo hablaremos nosotros de una acción final, esto es una acción dirigida a la consecución de un fin. Esta acción final se comprende de dos fases. Una fase interna que hace parte del pensamiento interior del autor sobre cómo se va a plantear esa finalidad y cómo la va a realizar. De este modo, dentro de esa fase interna el autor tendrá que plantearse una selección de medios para llegar a esa finalidad propuesta y los posibles efectos concomitantes de cara a la selección de los medios realizados. Posteriormente nos encontramos ante una fase externa en donde el plan establecido por el autor se pone en marcha en la realidad. Allí tendremos que entender nosotros que el valor o la valoración penal puede recaer en alguno de estos aspectos que se están mencionando y así no es necesariamente la finalidad perseguida por el autor la que tenga relevancia penal. Puede suceder que es importante para el legislador los medios seleccionados o los efectos concomitantes de estos. Para ilustrarlo, podemos ver nosotros a una persona que lo que se propone es conducir en exceso de velocidad con una finalidad totalmente lícita. Esto es llegar a tiempo a su lugar de trabajo. No obstante, los medios seleccionados para ello, ir con exceso de velocidad o los posibles efectos concomitantes, pasarse una señal de tránsito y ocasionar la muerte a un peatón, pueden tener la relevancia penal. De este modo, será el legislador quien establezca, dentro de las descripciones típicas, qué será delito de esas diferentes etapas que nosotros encontremos en las conductas. Por último, es importante recalcar que solo tiene relevancia penal los comportamientos que son voluntarios. De ahí que aquellos comportamientos que también se presentan en la realidad, como los que dependan de la fuerza irresistible, los movimientos reflejo o los estados de inconsciencia, no serán relevantes en materia penal. Una vez tenemos nosotros establecidos cuál es esa conducta que es penalmente relevante, pasaremos a analizar esas diferentes notas características que debe tener la conducta. Esto es la tipicidad. Para ocuparnos ahora de la categoría dogmática de la tipicidad y antes de entrar al análisis a fondo de sus elementos, debemos señalar que esta es la categoría que tiene una mayor incidencia dentro de los procesos investigativos, ya que va a servir como fundamento para el programa metodológico o el plan de investigación trazado por el fiscal como director de la investigación en el cual va a soportar su teoría del caso. Aquí empecemos por explicar qué es psicología. Hay muchas definiciones, pero la más práctica y la más científica es que es el estudio del comportamiento humano. De manera que esto desmitifica un poco muchas circunstancias en las cuales se cree que el psicólogo sencillamente aborda a las personas con enfermedad mental, a los locos. No es cierto. Los psicólogos trabajamos con personas humanas con problemas normales. Entonces, vamos a hacer una breve introducción en torno a lo que es las escuelas o los enfoques teóricos de la psicología. Y entonces, iniciamos observando en la pantalla que dice conductual. Ese es uno de los primeros enfoques en el cual justamente se ajusta esta definición que acabo de presentarles. Estudiamos el comportamiento humano, es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, de forma que no se entienda comportamiento humano como solo lo externo, sino que un comportamiento también tiene que ver, por ejemplo, con el afecto, con la emoción. Eso también se estudia desde este enfoque cognitivo-conductual. Adicionalmente, como hay muchas medicinas, hay muchas psicologías. Por eso nuestro título dice psicologías. ¿A qué hace alusión esto? Es posible que tengamos otras formas de explicar el comportamiento humano, otros métodos, y entonces encontramos, por ejemplo, el psicoanálisis. En el psicoanálisis se considera que no se estudia el comportamiento, sino que se estudia el inconsciente. Es decir, aquello que la misma persona ni siquiera sabe de sí misma. Y Freud, que fue el padre de esta escuela, dice que el inconsciente es perfectamente efectivo, que se manifiesta en los sueños, en los chistes y en todas las formas explícitas de manifestación del ser humano. Freud fue quien habló de el ello, el yo, el superyo,
que son 3 instancias de la psique que se supone que están en constante dinámica y pugna. Entonces el ello es la parte más básica, los instintos, el yo es la parte que media con el superyo, y el superyo es la ley, es lo externo, es la autoridad. Esta es otra manera de explicar la psicología y corresponde a un enfoque más crítico social, de forma tal que no se inscribe dentro del enfoque científico y por esa razón no es la teoría a la que más apelan las ciencias forenses. A diferencia del enfoque del cual estábamos hablando, que es el comportamental, en el cual sí se entiende que se sigue el método científico y que lo esencial, el centro del enfoque conductual, es el aprendizaje. Entonces, se comprende que un ser humano básicamente lo que hace es aprender la conducta prosocial o la conducta antisocial y que esto lo hace iniciando en los contextos íntimos, por ejemplo, la familia. Es allí donde al recibir refuerzos y castigos, el niño aprende a seguir las normas. Perfiles psicológicos en la escena del crimen son uno de esos temas clásicos que llaman la atención de la psicología criminológica, de la psicología forense. Y cuando empezamos a investigar sobre el tema, encontramos que hay múltiples denominaciones. Por ejemplo, se encuentra todo derivado del inglés, criminal profiling, psychological profiling, investigative profiling, criminal investigative analysis, offender profiling, criminal personality profiling, geographic profiling. Y entonces, ¿todos son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿En qué consiste ello? Bueno, pues con este ejercicio investigativo documental que hicimos inicialmente, logramos entender que hay básicamente 3 clases de perfiles. Unos son los geográficos, otros son los de agresores conocidos y los que realmente se llaman perfilación son los de agresores desconocidos. Entonces vamos a iniciar con los perfiles geográficos. ¿Qué son los perfiles geográficos? Es cuando nos interesa analizar la topografía, el lugar donde se desarrolló el crimen, pero con el fin de identificar dónde reside el agresor. Entonces, este perfil no está dirigido propiamente a encontrar un tipo de sujeto, sino la localización de un sujeto. ¿En qué se basan estos perfiles? Entender que los sujetos criminales buscan sitios que les resultan confortables, que les resultan comunes para ejecutar sus acciones, incluso para escapar luego de haber consumado el hecho. Y estos perfiles geográficos, entonces, lo que hacen es partir del presupuesto que son lugares en los cuales el sujeto está familiarizado, incluso le pueden ser próximos o con posibilidad de acercamiento según vías o rutas o medios de transporte. Es decir, el sujeto, por ejemplo, se moviliza en vehículo, necesitará vías, pero si se moviliza como peatón, necesita transporte público u otras formas de acceso. Entonces, buscando los elementos comunes y las vías de ingreso, de acceso, se trazan en el mapa aquellos crímenes que tienen un mismo modo de operación y alrededor de esos sitios se construye una circunferencia en la cual, según David Canter, se identifica que estará ubicado el agresor. Voy ahora a enfatizar en lo que sería propiamente psicología forense. Empiezo por esta porque seguramente será la de mayor interés para ustedes, que la mayoría de ustedes también son forenses.
y queremos entender aquí una subespecialidad de la psicología jurídica que se dedica a evaluar con el fin de atender solicitudes de las autoridades para aportarles información específica, veraz, en un informe que se convierte en un medio probatorio. Entonces, aquí lo que hacemos los forenses es un estudio científico en el cual emitimos un concepto que después el juez podrá asumir, replegarse o no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar en este momento? Las pruebas pueden ser vinculantes o no. Hay pruebas a las cuales el juez sencillamente obedece, por ejemplo, una prueba de genética, pero hay otras pruebas que pueden ser ignoradas. Ejemplo, como forense emite un concepto en torno al nivel de reincidencia de un agresor y digo que es una persona de bajo riesgo de reincidencia. El juez puede alinearse con la postura del perito o el juez puede apartarse de la postura porque tiene otros elementos de conocimiento. De forma tal que entregamos conceptos, pero somos uno más dentro del proceso para tomar esta decisión. Esto creo que nos puede frustrar, pero nos puede aliviar, porque toda la responsabilidad no recae en nosotros. Cuando hablamos de esto, del psicólogo forense, recuerden que el énfasis está en evaluar. Aquí nosotros no hacemos tratamiento, no intervenimos, ni capacitamos, sino evaluamos. Pero este rol implica que nosotros entendamos que esta es una especialidad que nos inhabilita para hacerle la terapia a este sujeto. O hago lo uno o hago lo otro. O soy el forense o soy el terapeuta. Y por esa razón, entonces, aunque son complementarios, es decir, un forense puede recomendar que la persona vaya a terapia, pero eso no significa que el mismo forense deba hacerle la terapia. Al contrario, somos complementarios, pero somos incompatibles en nuestros roles. Ahora, desarrollar una evaluación psicológica forense es un trabajo enorme, porque implica estudiar todo el expediente, las necesidades de la autoridad, armar un plan de evaluación, entrevistar a la persona en varias sesiones, pero adicionalmente entrevistar informantes colaterales que me hablen de esa persona, pero también debo aplicar test psicológicos y debo elaborar un informe y posteriormente ratificarlo en juicio. Entonces, este es un trabajo enorme que requiere mucho tiempo y aquí empieza el contraste o la educación con otras áreas. Por ejemplo, se cree que un psicólogo forense y un médico forense pueden trabajar en el mismo tiempo y no es real. Un médico, cuando va a analizar las lesiones personales, puede tardarse media hora, una hora. Un psicólogo forense, en esa hora apenas empezó a hacer una entrevista, pero le falta hacer todo lo demás. Una pericia hecha por un perito particular puede tomarse 20 horas de trabajo en promedio. Forma de teorizar han sido las tipologías victimológicas. Esto es una forma de describir el fenómeno de la victimización. El primero que lo hizo fue Benjamin Mendelssohn en los años 40. Algo muy interesante es que Mendelssohn era judío y esto pues obviamente tiene todo que ver con la Segunda Guerra Mundial, que es un hito para los derechos humanos, para las víctimas, pero también para esta teoría. Y llama la atención que Mendelssohn nos habla de víctimas inocentes, pero también nos habla de víctimas que colaboran en la acción nociva, ¿sí? Y finalmente nos habla de víctimas que por sí mismas cometen el daño y pueden excluir a la otra persona de la culpa.
Entonces vamos a entender un poco más esto, porque es que en primera instancia está la víctima inocente, es decir, sencillamente a ti te tocó esto por casualidad. Ibas caminando, hay una bala perdida y te corresponde. Pues no hiciste nada para que esto pasara, ¿verdad? Fue absolutamente azaroso. Pero ya luego dice en esta tipología que hay otras que han cooperado con la victimización. Por ejemplo, él habla de las víctimas por ignorancia. Esto en gran parte fue lo que le pasó a los judíos. Estaban ignorando todo lo que se estaba orquestando para el exterminio de su raza, de su etnia, de su credo también. Entonces, en este momento, ellos incluso cooperan. O sea, les dicen que tienen que identificarse como judíos, que tienen que subirse a los trenes, y ellos cooperan porque son ignorantes y no saben lo que está pasando. Pero también podemos entender como víctimas a otras que son las imprudentes. Una víctima imprudente, sí. Por ejemplo, imagínense el peatón que tiene pereza de subir el puente y por esa razón se va por debajo y abajo padece un accidente de tránsito. Evidentemente fue imprudente porque no debía estar en ese sitio. Pero también nos habla Mendelssohn de otras víctimas un poco más controversiales, que serían las víctimas voluntarias. ¿Sí? Y es la víctima que se ofrece para padecer esto. Y concretamente nos habla de la eutanasia. De hecho, en varios países, incluyendo el mío, ya hay jurisprudencia a favor de la eutanasia. Porque antes se comprendía solo como un delito y quien ayudara, por ejemplo, a su familiar con muchos dolores en cáncer y le inyecta más morfina hasta que muera, se entendía como un crimen. Ahora se dice, es posible que la eutanasia sea un procedimiento legítimo y pedido, autorizado legalmente. También tenemos aquí a la víctima provocadora. ¿Cómo sería esta víctima provocadora? Es alguien que ejerce algún tipo de conducta para incitar al otro. Por ejemplo, dos amigos están en un bar, comienzan a bromearse, a contarse secretos, a agredirse de palabras y finalmente, bajo el efecto del alcohol y de esta situación, el uno golpea al otro y el otro saca un arma cortopunzante y hay un serio problema. Entonces, noten que fue algo que se constituyó mutuamente, se retroalimentó. Bien, y el tercer grupo de Mendelssohn nos habla de las víctimas que podrían excusar al inculpado, y dentro de ellos está la víctima agresora. Esto es muy interesante. Una víctima agresora, sí. Ejemplo. Este padre muere a manos de su hijo. Pero es que este padre toda la vida golpeó a la madre, a los hijos. Es absolutamente violento, grotesco, porque los humillaba en el comedor, hacía sus necesidades en el comedor de frente de todos. Entonces, hay un día que el hijo no tolera y acaba con su vida. El hijo realmente era una víctima, pero no tolera más y se convierte en agresor. Buenas, mi nombre es Mario Alberto Hernández Rubio, soy médico cirujano de la Universidad Javeriana, especialista en patología quirúrgica de la misma universidad y tanatólogo forense del Instituto de Medicina Legal por espacio de 38 años, donde me desempeñé como director de la regional Bogotá, director de la seccional Cundinamarca, jefe de la Escuela Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y coordinador del grupo de patología
de Bogotá durante más de 7 años. También soy especialista en investigación criminal de la Escuela General Santander y especialista en educación médica de la Universidad de La Sabana. Durante mi trayectoria como tanatólogo forense y patólogo, he realizado más de 9.600 autopsias, siendo mi campo principal el de las autopsias por proyectil de arma de fuego y por arma blanca. Además de esto, soy profesor universitario y el último cargo fue como jefe del área de medicina legal de la Universidad de La Sabana por espacio de 25 años. También soy conferencista nacional e internacional y pertenezco a la Asociación Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde hace 36 años, siendo su presidente actual, cargo que vengo desempeñando desde hace 8 años. Muchas gracias. Vamos a utilizar un algoritmo que desarrollamos para ir mostrando el paso a paso de cómo debe hacerse una autopsia, obviamente con el interés de que los que estén observando puedan no tanto terminar como conocedores de hacer una autopsia, sino conocedores de qué deben observar los que están haciendo la autopsia, cuáles son esos pasos que deben observar, de tal manera que si es un médico el que nos está viendo, pues recuerde todos estos pasos, pero si es un funcionario judicial o si es un abogado de defensa o de acusación, que sepa observar si se cumplieron todos estos pasos. Las consideraciones previas de la autopsia, lo que decía yo que era el preámbulo de esa autopsia, los conocimientos previos. Cuando llega el cuerpo, debe venir con una cadena de custodia, ¿no? Y debe venir el cadáver rotulado y embalado. El sistema penal acusatorio obliga a que se haga una preservación del cuerpo desde el sitio de donde se va a recoger la escena o el hospital, que básicamente son esos dos los sitios en donde se puede encontrar esa evidencia, porque al fin y al cabo es una evidencia que se llama el cuerpo, y entonces tiene que ser preservado mediante un embalaje. Y en ese momento también tienen que aparecer unos documentos que se anexan, como sería el acta de inspección o la historia clínica en caso de haber recibido atención médica. Si sí tiene esos documentos, pues se podrá entonces continuar con el procedimiento. Si no, pues no sería aconsejable ponerse a hacer una autopsia médico-legal si faltan estos documentos, si falta un acta o si se verifica que el cadáver no venía con una buena cadena de custodia. Sería importante entonces verificar qué sucedió y por qué el cadáver no está siendo trasladado con la debida cadena de custodia. Si tenemos esos elementos, podemos entonces colocar nuestro cuerpo, el cuerpo del occiso en el sitio donde vamos a producir o donde vamos a elaborar el procedimiento de autopsia. Aquí caemos sobre algo que podríamos decir, hablamos un pequeño paréntesis para rápidamente mostrar algunos elementos que son indispensables para hacer la autopsia. Desde la protección personal, no importa el sitio, el calor que esté haciendo, el calor que no esté haciendo, usted debe garantizar su protección personal. Usted médico, usted funcionario judicial, si es que le permiten estar en la autopsia o tiene un permiso especial para estar en esa autopsia. Esto que vemos a veces en CSI,
en esos enlatados que nos tienen llenos de cosas, como se mete una persona con su vestido y a una sala de autopsia, por más linda que sea la sala de autopsia, no se está protegiendo él. Y hasta vemos, y he visto, situaciones en donde presentan cadáveres de tremenda descomposición y la persona con su traje, como me están viendo en este momento, como si está uno con el mismo traje que se monta en un bus o con el mismo traje que va a la iglesia. Entonces, y así, no importa. Eso no es así. Eso es mentira. Eso no lo deberían estar publicando porque eso es una... se está cometiendo pues una infracción a las medidas de bioseguridad que toda autopsia tiene, mucho más si estamos hablando de una autopsia de un cuerpo en estado de descomposición. De hecho, las autopsias en estado de descomposición no se deben hacer en las morgues de hospitales ni centros médicos por la proximidad que tiene esa morgue a el sitio donde están los enfermos. Y los enfermos, o sea, los pacientes que están hospitalizados, de por sí, por el hecho de estar hospitalizados, ya tienen una disminución en sus factores inmunológicos que los hacen más susceptibles a adquirir infecciones. Entonces, cadáveres en estado de descomposición, cadáveres recuperados de agua o cosas así, no deben ser realizados en las morgues de los hospitales. Nos resume 8 aspectos relevantes de la autopsia neonatal realizada por la alumna Laura Camila Alvarado de la Universidad de La Sabana. En estos 8 aspectos se refieren concretamente a: con respecto a la información previa, se debe tener una historia obstétrica de la madre y una historia completa del bebé, la historia neonatal, sobre todo de cómo fue el parto y cómo fue cuál fue el Apgar al nacer, que es muy importante. Después, otro aspecto importante es qué técnica se hizo cuando se realizó la autopsia. Si se realizó una técnica in situ o se hizo una técnica extrayendo todos los órganos. También es muy importante, como lo muestra este diagrama, las medidas corporales que se deben tomar. Y las medidas en los niños, todas estas medidas de perímetro cefálico, torácico, abdominal, plantar, la longitud de la corona al coxis y de la corona al talón es muy importante para poder evaluar el estado de desarrollo del bebé en el momento en que nace, dependiendo del tiempo que lleve de vida. Y esto nos permite también evaluar el estado nutricional. El tercer aspecto importante es describir el tamaño de las fontanelas y la movilidad de las suturas. Entonces, recuerden que la mejor forma para extraer el encéfalo y estudiar el encéfalo es, en estos niños neonatos, es la apertura de la separación en forma de coliflor, digámoslo así, de los diferentes huesos del cráneo, cortando por las suturas. De manera muy sintética vamos a resumir los pasos que se deben tener en cuenta en la técnica más utilizada para hacer la autopsia médico-legal, que es la técnica de Letoul, o sea, la técnica de extracción del bloque. Entonces, en esta infografía que nos creó Laura Marcela Sabac de la Universidad de La Sabana, nos muestra esos 19 pasos. Vamos a mirarlos muy esquemáticamente. Una vez recibido el cuerpo y
verificado que la cadena de custodia está todo bien, se debe leer el acta de inspección y la historia clínica, pues si hay historia clínica. Entonces, esta es una lectura previa, así como se debe verificar que tanto el embalaje, el rótulo esté completo, y allí se ejecuta la primera toma fotográfica. Después se abre el contenedor y se hace el estudio de las prendas, las cuales también deben ser documentadas fotográficamente. El cuerpo entonces queda desnudo y en este momento se debe hacer la descripción de los hallazgos del cuerpo por delante y por detrás, detallando qué tipo de lesiones puede haber. Después viene un punto importante que sería la verificación de los fenómenos cadavéricos, en los cuales se debe hacer de manera muy cuidadosa, porque la autopsia médico-legal tiene esa gran diferencia con las autopsias clínicas, que es que debe el médico preceptor de esta autopsia debe comprometerse con un tiempo de muerte de la persona. Después se inicia la autopsia con ya el examen interno, con la exploración primero que todo del cráneo y la extracción del encéfalo. Allí pues la técnica, no olvidarla, que es la incisión bimastoidea, y después viene la apertura posterior en la B invertida, para de esa manera poder sacar toda la calota y poder extraer entonces el cerebro adecuadamente. Mayoría de personas piensan que morirse súbitamente por algo gastrointestinal no es usual, y están en lo cierto, no es muy usual, pero sí hay algunas afecciones gastrointestinales que pueden causar esa muerte súbita. Recuerden que estamos hablando de muerte súbita, o sea, una muerte repentina. Todos los humanos sufrimos en mayor o menor proporción de enfermedades gastrointestinales. A unos les duele más todos los días, otros tienen estreñimiento, otros tienen problemas diarreicos, otros sufren de irritación, bueno, cualquiera de estas enfermedades que entonces pueden traducirse en una enfermedad crónica y eventualmente en una enfermedad que lo lleva a la muerte. Pero ya como muerte súbita, pues es muy extraño. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer de miles de autopsias que realicé. Me acuerdo muy bien de 3 de origen gastrointestinal por perforación de una úlcera gástrica. Se pensará, y entonces cómo una persona no va a tener dolor o no va a tener ninguna manifestación si tiene una úlcera. Pues hay gente que tiene un umbral del dolor muy alto y que no manifestaban síntomas claros de estar perforados por una úlcera, sin embargo murieron, y ese fue el origen de su muerte súbita. Veamos aquí en esta infografía entonces algunos aspectos importantes. ¿Qué hacer cuando se sospecha una muerte súbita de origen gastrointestinal? Hay que primero saber muy bien los antecedentes. Si se sospecha que por ahí es los antecedentes patológicos del occiso, los antecedentes quirúrgicos y los síntomas gastrointestinales previos son
datos fundamentales para poder orientar la autopsia, y eso se obtiene solamente mediante una amplia, cuidadosa y muy puntual interrogatorio a los familiares. Pero muchas veces estas personas no tienen esa posibilidad de familiares que den un soporte de información que sería muy necesario. ¿Cómo se debe hacer entonces la exploración de los órganos de la cavidad abdominal? Recuerden que todo ese tubo digestivo está conformado por todo, desde la boca, esófago, estómago, intestinos delgado y grueso, con las glándulas anexas al tubo digestivo, como sería principalmente páncreas, hígado y vesícula biliar. En el esófago se debe siempre tratar de manejar estos órganos estudiándolos de manera muy delicada, para que de esa manera no se vaya a perder lesiones que pueden estar allí presentes. No todo se puede limpiar con una compresa y con agua, no, simplemente con solo agua, porque si se pasa una compresa por encima de estas mucosas se van a perder toda la posibilidad de observar microscópicamente cómo están las células. Eso hablando sobre todo de los tubos, el esófago, el estómago, las vísceras huecas y los intestinos. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Adriana Arango Luque. Yo soy odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en investigación y docencia universitaria, especialista en antropología forense y magíster en epidemiología de la Universidad del Bosque. Tengo experiencia en genética forense, en antropología forense. He trabajado con varias entidades a nivel de antropología forense. También he hecho proyectos de investigación a nivel de genética forense, recuperación de restos ancestrales, de DNA a partir de restos ancestrales, amplificación, reconocimiento de edad, reconocimiento por medio de DNA de estos restos ancestrales. Tengo experiencia también a nivel universitario, he estado con 3 universidades diferentes en el área de criminalística, investigación criminal, dictando las clases de antropología forense y odontología forense. Entonces espero que este módulo de antropología forense pues sea del agrado de todos ustedes. Bueno, vamos a iniciar como primera medida con algo sobre las generalidades de la antropología forense, un poco todo este proceso histórico, cómo se ha dado la antropología forense y de dónde surge esta área de la antropología forense. Entonces, inicialmente la antropología forense surge como una especialidad de la antropología normal que todos conocemos, pero surge como un área que va a apoyar los procesos de investigación judicial de las muertes en las diferentes etapas. Muchísimas veces uno piensa que la antropología forense solo se dirige al reconocimiento de cuerpos o de cadáveres, y realmente no es así. La antropología forense también apoya la justicia en el proceso de reconocimiento de NNs, de individuos vivos, por medio de todo lo que ella desarrolla con el somatotipo y con las características faciales, craneales y postcraneales de los individuos. Por lo tanto, como una disciplina o como una especialización de la antropología, pues su disciplina base es esta, ¿no? Es la antropología. Es una disciplina de las ciencias humanas que busca, por un lado, analizar la diversidad de nosotros como especie, de nosotros como seres humanos, y por otro lado, darle alguna interpretación a esa diversidad que tenemos como seres humanos desde 2 contextos fundamentales. Inicialmente, desde el área sociocultural, y por otro lado, desde el área biológica. La asociación con otros hallazgos, ¿sí? Ah, no, mire, es que tenía una cuerda de tal material rodeando las extremidades superiores e inferiores, tenía una cinta rodeando el cráneo, tenía una tela rodeando los ojos, o sea, muchas cosas que me pueden indicar de pronto si hubo tortura, si hubo, sí, como ajusticiamiento de los cadáveres. Y ese registro
Debe llevar una ubicación del cuerpo, de los objetos asociados, todo con un rótulo. Ese rótulo debe tener el número del cuerpo, ¿sí? El número del caso que tenemos asignado en la investigación, debe tener el testigo métrico con longitud y profundidad y, como les decía, una flecha señalando al norte, que me lo indica la brújula. Y la fosa, la tumba como tal, pues la registro según las dimensiones. Tengo que decir de qué dimensiones era. Obviamente pues ya miramos, la profundidad también es importante. La ubicación y el número de enterramientos, ¿sí? O sea, el número mínimo de personas que hay. Puede ser un enterramiento individual, puede ser un colectivo, puede ser una fosa común. Y los recipientes según su elaboración, en plástico, en madera, en barro, en metal. Entonces tengo que ver el recipiente donde está contenido el cuerpo y la elaboración. Cada elemento aquí se asocia con la antropología cultural y con la arqueología y es un elemento fundamental para el estudio del caso. Y el cuerpo lo documento según su posición, porque esto también puede ser un indicio de una violación a los derechos humanos. Y hay, digamos que algunas posiciones corporales típicas cuando son tiros de gracia, cosas así. Entonces tengo que documentar también cómo encontré el cuerpo. En la continuidad de la odontología forense, presentamos algunos casos importantes y la aplicación de la odontología forense y de la odontología con sus especialidades para establecer las identidades, hacer los diagnósticos, los pronósticos, los planes de tratamiento relacionados también con la parte de responsabilidad profesional. Una de las imágenes en los últimos años que ha venido evolucionando, además de las radiografías que son proyecciones de sombra, es las imágenes en tercera dimensión y las imágenes bidimensionales que establecen entonces un diagnóstico un poco más preciso sobre lo que tenemos. Estas imágenes se convierten prácticamente en documentos. Estos documentos hacen parte entonces de los procesos de identificación, hacen parte de los procesos de investigación cuando se trata de casos de responsabilidad profesional que se han denominado también mala práctica, pero que establecen también unas circunstancias de la investigación criminal y la investigación criminalística como parte importante de dejar claras las cosas en esos campos. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad ético-disciplinaria, pues estas imágenes hacen parte de eso. En ese sentido, entonces, esas imágenes en 3D prácticamente son una réplica completa y real que se puede tocar y que se puede materializar de alguna manera, no es solamente la imagen, sino que se pueda establecer para este tipo de tratamientos. Dentro de eso tenemos también que generan o son los medios importantes para establecer un pronóstico de los tratamientos y poder hacer una proyección a cómo puede quedar un tratamiento de estos. Estas imágenes entonces nos ayudan dentro del proceso de identificación porque establecen esas características individualizantes que tenemos y que todos los días estamos viendo y que las vamos a llamar entonces de esa manera para establecer una plena identidad. Como es sabido, la Ley 906 del año 2004 establece en su artículo 251 los 3 métodos de identificación. La identificación por odontología, la identificación por las huellas dactilares y la identificación por la parte genética. Este es el aporte que hace la odontología entonces en ese sentido, donde se pueden ver esas características de las estructuras dentales individualizantes, porque ninguna es idéntica, no es idéntica sino a sí misma. Son iguales muchas veces, las vemos en los molares, en los premolares, la morfología dental pues juega un papel importante, la antropología dental, la evolución
y algunas características hacen entonces que estas imágenes nos ayuden en el proceso de identificación. Vamos a hablar entonces de un concepto supremamente importante que todavía personas en el siglo XXI lo creen, y es la generación espontánea. ¿Por qué voy a hablar de la generación espontánea? Porque hace mucho tiempo la gente consideraba que todos los organismos que salían de un cadáver los producía el mismo cadáver. Por ejemplo, las larvas, las moscas. Por ejemplo, cuando vean un granero de trigo, entonces la gente suponía que los ratones salían de manera espontánea del granero. Entonces esto incluso tenía un respaldo hasta de la Iglesia católica, etcétera, que consideraban que era una forma en que Dios o etcétera, digamos que quería que las cosas fueran así. La generación espontánea pues simplemente garantizaba que Dios era el creador de todo y era muy fácil de tener a la gente con esa creencia. Lo peculiar de esto es que vino el personaje que ustedes pueden ver en pantalla, que es John Needham. John Needham, sacerdote, él quería demostrar la generación espontánea desde el punto de vista científico. Así que a él se le ocurrió uno de los experimentos que, aunque parecen más simples, lograron dar vida a la biología forense. Este experimento consistió en lo siguiente. Como en ese entonces se creía que la carne en putrefacción producía las larvas y finalmente aparecían las moscas, él quería probar que esto era una verdad absoluta, así que diseñó un experimento que, aunque simple, revolucionó esta época. Estoy hablando de finales del siglo XVII. John Needham cogió un pedazo de carne, en este caso carne cruda, y entonces él tapó la carne y le abrió una serie de orificios con una tapa que le puso en la parte superior, se los abrió a la tapa y en esa tapa solamente se permitía la entrada de aire. John Needham se dio cuenta de que existía un proceso de descomposición. Ya para este entonces, debido a algunos trabajos de otros biólogos, ya se sabía de la existencia de los microorganismos o de pequeños animáculos, como lo refería la literatura. Entonces él decía, vale, esto es generación espontánea, pero quizás sea un problema de que pues, realmente el aire es insuficiente para que se produzcan las moscas. Entonces él pues, volvió a plantear este mismo experimento y se dio cuenta de que no pasaba absolutamente nada, que igual la carne se podría, pero no salían larvas de moscas. Él diseñó nuevamente el experimento simplemente para probar su teoría y simplemente no le puso tapa al frasco donde ponía la carne cruda. La carne la dejaba para libre acceso de los organismos que pudieran entrar allí. Muy probablemente él ni se daba cuenta de qué sucedía. Las moscas llegaban, ponían sus huevos, se alimentaban de la carne, de allí salían las larvas, eclosionaban finalmente las moscas adultas y pues él veía y podía probar su teoría. Entonces, en ese tire y afloje con otros investigadores de esta época, empezaron a deducir que pues probablemente la generación espontánea fuese posible, pero ya todos empezaron a dudar porque este experimento, que era básico, porque se consideraba que los cadáveres producían las larvas y los insectos, pues no me estaba demostrando absolutamente nada. Así que tuvo que ocurrir ciertos avances para finalmente poder entender esta teoría tan importante. Y vamos a iniciar con un módulo bastante importante para lo que es la investigación criminal, y es en relación a el uso de la herramienta o de las herramientas que nos brinda la genética como ciencia fundamental para poder corroborar,
poder solucionar o poder dilucidar algún caso particular en relación, por ejemplo, a la escena de un crimen. Como podemos ver aquí, existe una afirmación bastante importante, y no solamente desde el punto de vista policivo, sino también es una afirmación que es absolutamente relevante en relación a que cuando tenemos la prueba podemos precisamente generar o como tal pedir o tener el derecho a poder, por decirlo de alguna manera, solicitarle al juez que falle a favor o en contra en relación a algún caso. Entonces, esto es un acercamiento desde el punto de vista de la genética que nos va a permitir o nos va a servir como herramienta para poder identificar en un momento determinado, cuando existe indicios en una escena del crimen, la precisamente identidad de una persona puntual y poder realmente tenerlo como elemento probatorio en el momento en el que se pueda generar algún estudio o alguna investigación en relación a un crimen. Para poder entender esto tenemos que tener primero claro varios elementos en relación a la identificación humana. Hablamos que, primero que todo, existe cierta incertidumbre cuando hablamos de identificación humana. Desde hace miles de años se trató de contemplar ciertos elementos que nos permitieran, de alguna manera, poder identificar e individualizar a las personas de acuerdo a diferentes características que pueden ser, por ejemplo, descriptivas de cómo son, por ejemplo, algunos elementos que son extrínsecos a las personas. Sin embargo, todo esto tuvo que pasar y evolucionar para que, con el paso del tiempo, pudiésemos llegar a técnicas o a elementos mucho más claros para poder identificar los individuos. Básicamente, la evolución de la identificación humana ha estado siempre encaminada a tratar de garantizar que la persona que yo estoy señalando como criminal es la persona que efectivamente es la culpable, o como tal es el sindicado que yo estoy tratando de probar su culpabilidad, que sea realmente esa persona. Y realmente eso fue un problema bastante importante desde el punto de vista de la investigación, porque en un principio no existían elementos técnicos ni científicos como lo son ahora las herramientas genéticas. Toda esta evolución finalmente llegó hasta la modernidad, que es el análisis de marcadores genéticos, que precisamente mediante este curso ustedes podrán lograr entender e interpretar cómo funcionan los análisis genéticos para poder garantizar que la identidad de una persona que estoy culpando es realmente esa persona y no caer en el error de un falso positivo en donde estoy juzgando a alguien que realmente no es. Agradezco a la Academia CCI la invitación que me hacen a ser parte del equipo de profesores de la Academia. Soy Hugo Javier Agudelo Sanabria, oficial de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia. 30 años estuve trabajando en la institución, me retiré en el grado de coronel. Soy profesional en criminalística, tengo la especialización en investigación criminal, una especialización en seguridad, la especialización en Derecho Procesal Penal e igualmente tengo una maestría en Criminología y Victimología. Soy alumno egresado de la Academia Nacional del FBI en Cuántico de Línea de la sección 201. En cuanto a la parte docente, tuve la oportunidad de ser jefe de la naciente Facultad de Criminalística allá en el año 1993. Fui jefe del Departamento de Estudios Criminalísticos. Posteriormente tuve la oportunidad de ser decano de la Facultad de Criminalística de la Policía Nacional de Colombia y de allí, al pasar unos años, estuve como director de la Escuela de Investigación Criminal. En cuanto a la parte de, digamos, docente, ese es
el bagaje. Y ya en la parte operativa, estuve trabajando 5 años y medio en la Dirección de Investigación Criminal de Interpol, de la Policía Nacional de Colombia. Fui jefe de 3 seccionales de esa dirección, de la seccional de Quindío, Risaralda, la metropolitana de Cali. Esa es la persona que los va a acompañar a ustedes en los temas referentes a la metodología de la investigación criminal, e igualmente en una clase que vamos a tener de técnicas de entrevista. Una vez más, agradecerle a la Academia CCI por hacerme partícipe de su grupo de docentes. Bueno, jóvenes, hemos venido entonces dando los pasos de la metodología de investigación criminal: conocimiento, confirmación del hecho, las primeras actuaciones, el planteamiento del problema, planteamiento de la hipótesis, el plan de trabajo, cómo se recopila, cómo se obtiene la información con fundamento en esas fuentes de información que veíamos en la parte anterior. Y ahora entonces vamos a ver cómo se analiza la información que se ha podido colectar. Entonces, al respecto, miraríamos nosotros cuáles son esas metodologías que nosotros tenemos en principio para el análisis de la información. Y entonces nosotros decimos que tenemos el método deductivo, el método inductivo, el analítico y el sintético. Y hablamos que el método deductivo parte de lo general a lo particular, contrario sensu al otro, que es el inductivo, que va de lo particular a lo general. Bueno, miremos estos dos aspectos inicialmente. Cuando se habla de partir de lo general a lo particular, hay que tener mucho cuidado. La academia, buscando precisamente profundizar en lo que debe ser la objetividad en la investigación criminal, casi que como un principio ético, jóvenes, la objetividad. Quiere instruirlos al respecto en cuanto a que hay que tener mucho cuidado de que esas generalidades no vayan a ser llevadas a la particularidad de una manera arbitraria. ¿A qué hacemos referencia nosotros en la academia cuando hablamos de esto? Puede haber un principio generalizado que se utiliza mucho a manera de ejemplo en las técnicas de entrevista. Y entonces en las técnicas de entrevista hay unos estudios que se han hecho del estudio del lenguaje no verbal, y entonces que el lenguaje corporal, ¿qué dice? Y allí nosotros entonces vemos cómo hay unos estudios que, si bien es cierto, han sido unos estudios muy juiciosos, son tan juiciosos que esos mismos estudios nos están diciendo a nosotros, pero tenga mucho cuidado, porque aquí estamos hablando de un comportamiento que es el general. Y cuando a nosotros nos dicen, este comportamiento es el general, nos están diciendo tenga mucho cuidado, porque de pronto en el comportamiento particular alguien se aparta de estos comportamientos que son generales, y eso nosotros lo vivimos a diario. En ese orden de ideas, cuando nosotros en una técnica de entrevista, a manera de ejemplo, queremos decir que una persona se muerde las uñas por un estado de nerviosismo, pues hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, puede haber un paradigma que nos indica eso, no menos cierto es que muchas personas lo hacen sencillamente por un mal hábito, que la persona suda, que mueve los brazos de determinada manera, y que eso nos puede indicar una incomodidad. Todo eso que nosotros vamos a ver en las técnicas de entrevista, pues eso hace parte de un estudio generalizado. Entonces, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, el derecho probatorio? En el derecho probatorio, personas como el doctor Jairo Parra Quijano, como el doctor Michel Tarufo, ellos son muy claros en decirnos a nosotros, hay que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que analizar muy bien la particularidad. De hecho, no se les olvide a ustedes que uno de los principios que rige el derecho probatorio es analizar muy bien cada una de las evidencias y ver cómo encaja esa evidencia con todas las demás que tenemos en el proceso.
día de hoy, estimados estudiantes y amigos en general, vamos a hablar de lo que es el dictamen pericial y el informe pericial. ¿Por qué dictamen pericial o por qué informe pericial? Los investigadores a nivel mundial, todas las actividades que se hagan, no solamente en campo, sino en laboratorio, deben quedar consignados esa información en un informe, ¿sí? Pero ese informe en Latinoamérica puede darse porque el código procesal del país lo relaciona con un informe pericial o el país lo puede relacionar con un dictamen pericial. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar del tema relacionado con el informe o con el dictamen pericial de acuerdo al contexto del país. Para eso vamos a hablar de temas históricos importantes para hablar del informe pericial. Vamos a ubicarnos precisamente en lo que es el origen. Tenemos el derecho romano. Ellos inicialmente empiezan sus actividades de esa aplicación al derecho civil, ¿sí? Lo que es el informe aplicado al derecho civil o el dictamen aplicado al derecho civil. Tenemos la pericia caligráfica como inicio de la prueba pericial. También tenemos que fue aceptada solamente en el procedimiento en juicios extraordinarios y para establecer la existencia del embarazo y la determinación de linderos de las propiedades. Digamos, eso fue el inicio del informe o del dictamen pericial, origen del derecho romano. ¿Qué más tenemos nosotros frente a lo que es este tipo de prueba pericial o informe pericial o dictamen pericial? Pues también lo tenemos condensado en el derecho canónico. La prueba pericial la tenemos en el Codex Iuris Canoxi, o teníamos un establecimiento de parámetros establecidos en el peritazgo y determinadas diferencias de uso, y lo vamos a mirar. Por ejemplo, ¿qué teníamos en el testis peritus? Pues aquel que testimonia según sus conocimientos especiales acerca de una ciencia o un arte. El testis communis, los testigos comunes. El peritus avertir es el que juzga la cuestión técnica para el encargo del juez, o el asesor o conciliarius, que es el asesor o conciliador. Eso en cuanto al derecho canónico. Tenemos en la Inquisición. En la Inquisición tenemos dado en Europa, especialmente con el Código Penal, Código francés o el Código Penal austriaco, más o menos sobre 1803, época de la Inquisición. Academia CCI, compañeros, amigos, los invitamos a, en este momento, seguir trabajando con el tema de la ofoscopia, pero para el momento vamos a trabajar lo que es el examen de huellas dactilares. ¿Con qué? Con el método ACET. El método ACET es el acrónimo del método científico, es decir, si el método científico, como su nombre lo indica, tiene un paso a paso, en el caso del método ACET aplicado a las huellas dactilares también tiene un paso a paso. Y es el método ACET dado en un análisis, una comparación, una evaluación y una verificación. Entonces, para poder hablar de este tema de la examinación de huellas dactilares, en el mundo se está trabajando el tema del método ACET. ¿Para qué? Para que ese método científico aplique de una manera mucho más razonable el tema de análisis de huellas dactilares, en este caso de huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos. Para eso pues tenemos que empezar a analizar el paso a paso en cada uno de esos aspectos y dar el concepto de la definición y cómo opera el método ACET en huellas latentes. Iniciamos. Para el tema de estudio de casos es importante tener en cuenta el método ACET, el acrónimo del método científico, como lo relacionaba hace un ratito, y hay unas conclusiones que se deben tener al final en cuenta con respecto a la aplicación del método ACET en algunos casos, en particular máxime en Estados Unidos, donde se presentaron algunos casos representativos en cuanto a análisis de huellas dactilares, en este caso huellas latentes. Empecemos. El estudio de casos estaban dados, por ejemplo, en New Hampshire, en la Suprema Corte, donde se presentó alguna situación relacionada con un caso. El caso es el caso de Langin Richard en el 2007. Allí, en este caso, se faltó notas al momento de hacer el examen por el perito. No se realizó una verificación ciega como exige el método científico en el método ACET. En este caso, la última parte del método científico exige una verificación ciega por una persona de mucho más conocimiento. Y los errores fueron de humanos, no de tipo sistemático. Y para hablar de errores, pues en estos casos hay
situaciones representativas a nivel global. Algún momento oportuno, frente a lo que hizo el FBI en el descubrimiento de unas huellas latentes en el tren de Atocha. Ahí se presentó una situación de un error, porque el FBI en el momento identificó unas huellas latentes que no le correspondían a un ciudadano norteamericano, y este ciudadano norteamericano fue capturado y sometido a interrogatorios por cuenta de la agencia. Pero la policía científica española se pudo dar cuenta que lo que está analizando el FBI no era precisamente las huellas latentes de la persona capturada en Estados Unidos, sino era un ciudadano egipcio. Para este caso, la policía científica pudo determinar en la explosión del tren de Atocha que las huellas latentes le correspondían a un ciudadano egipcio y se pudo capturar, y era diferente, lógicamente, al ciudadano capturado por el FBI. Y se presentan, lógicamente, casos a nivel universal, pero uno de los más representativos fue ese. Buenas tardes, bienvenidos al tema de investigación de accidentes de tránsito o investigación de siniestros viales para la Academia CSI. Inicialmente podemos mencionar lo que sería una introducción al tema de los accidentes de tránsito o los siniestros viales. Estos se reconocen generalmente en el mundo como una de las principales causas de fallecimiento de personas, tanto personas jóvenes entre los 15 a 29 años, también como personas adultas, y también producen una gran cantidad de lesiones y secuelas permanentes que tienen relevancia tanto en las personas como en la sociedad en general. La investigación de accidentes de tránsito tiene, digámoslo, un fin en cuanto a políticas de seguridad pública o de seguridad vial, donde después de una buena investigación de un accidente de tránsito se tratan de construir políticas para evitar o mitigar las consecuencias de los accidentes de tránsito. Obviamente todo esto está basado en procesos técnicos y científicos que lleven un adecuado proceso técnico y completo para identificar básicamente las principales causas que generan estos accidentes de tránsito y poder tomar acciones. Un cordial saludo para todos ustedes, quienes hablan, Nelson Rodríguez, nuevamente con ustedes. Es un placer estar acá con la Academia CSI. Ingeniero topográfico de la Universidad Distrital, licenciado en Física y Matemáticas de la Universidad Católica aquí en Colombia, balístico, técnico perito en balístico, técnico perito en automotores, perito en reconstrucción de accidentes de tránsito, diseñador gráfico industrial, y para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a tratar un tema muy importante dentro de la investigación criminal, o uno de esos muchos temas importantes que hay, y es la hemodinámica. Algunos de ustedes la conocerán en sus países como serología forense. Es lo mismo, o bueno, de esa manera la denotan en algunos países. O también le conocen como el estudio cinemático de las manchas de sangre. Entonces, el escenario criminal, partamos del punto de que es tridimensional, ¿cierto? Pisos, paredes y techos. Dentro de determinada muerte violenta o acto contrario a la ley, vamos a encontrar una diversa cantidad de elementos materiales probatorios o evidencia física. Entre ellos, las manchas de sangre. Las manchas de sangre y los patrones de sangre arrojan mucha información técnica a un laboratorio de reconstrucción. No es simplemente la presencia de la sangre en el lugar, sino la forma, la dimensión misma, el color, ¿sí? La forma como se distribuye en el espacio nos permiten evaluar y conocer aspectos importantes, por ejemplo, del movimiento de un agresor o de la víctima, velocidad del agresor o de la víctima, vectores de desplazamiento, entre otros elementos importantes. El solo hecho de determinar si es sangre humana o no, con un test que se puede realizar en terreno, un test de inducción primaria, un test intuitivo, una
prueba básica que se realiza en terreno para saber y determinar si sencillamente es humana o no. Entonces, la hemodinámica o la serología, que llaman en algunos países, ¿qué busca? Analizar o estudiar la sangre en pro o en función de despejar variables técnicas, variables de movimiento. Y cuando hablo de movimiento, no hablo simplemente del movimiento de la persona. Fuerzas, direcciones de impacto, mecánica aplicada, es decir, mecánica o las leyes de la física aplicadas desde la mecánica, la cinemática y las mismas leyes de Newton, que aplicamos en el estudio de manchas de sangre. Vamos a hablar de un tema muy interesante en la investigación criminal, que es la química forense. Desde luego, para nadie es un secreto que todo lo que sea materia está relacionado con la química. Más adelante miraremos el concepto básico de lo que es la química. Y por esta razón, pues la química tiene injerencia en prácticamente todas las demás ciencias del conocimiento de una u otra forma. Entonces, de ahí que sea importantísimo hablar de esta química forense, que tiene muchas aplicaciones en el tema de la investigación criminal. Entonces, qué importante que el funcionario, llámese el que se desempeña en la balística, el que se desempeña en la topografía, el que se desempeña en la grafología, en la biología, en la genética, en cualquier ciencia forense, conozca la parte básica de la esencia de lo que es la química, para que asocie esos conocimientos y pueda argumentar de una mejor forma los resultados que está obteniendo en su determinada técnica, ciencia, arte, profesión u oficio a nivel investigativo, desde luego. Entonces, pues sin más preámbulos, miramos nosotros que vamos a clasificar inicialmente nuestras temáticas en subtemas y temas. Inicialmente un subtema 1 de la química forense, hablaremos de los conceptos básicos de la química aplicados a la investigación criminal. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema que hemos titulado de manera general Sustancias psicoactivas de interés forense. Para dar inicio a este tema, lo primero que vamos a es a determinar el contenido o el desarrollo que vamos a tener a lo largo de este módulo. Inicialmente haremos un trabajo sobre qué son drogas naturales, drogas de síntesis, miraremos cuál es su diferencia, cómo se obtienen, cómo se generan, de dónde se producen, cuál es su definición. Posteriormente clasificaremos las sustancias según su actividad estimulante, depresora, alucinógena, y allí iremos encuadrando cada una de estas sustancias y las iremos explicando cómo se consiguen, además cómo se sintetizan y cuál es su acción en el cuerpo humano. Por eso lo llamaremos también, hablaremos del mecanismo de acción de estas sustancias psicoactivas. Hablaremos de nuevas sustancias psicoactivas, comúnmente conocidas como NPS, hablaremos de drogas emergentes y clasificaremos la forma como se realizan estos análisis en el laboratorio para poderlas identificar de una manera clara, concisa, teniendo en cuenta la normatividad o las directrices a nivel internacional. Finalizaremos el tema hablando de sustancias mutantes y otras sustancias que también son de interés forense. Entonces, pues demos inicio. Para empezar definiremos y hablaremos con claridad acerca de qué es una droga. Y para hablar de una droga tenemos que referirnos a la Organización Mundial de la Salud, quien nos da una definición que en este caso la podemos leer de manera precisa, que es la siguiente. Droga es toda sustancia
que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones. Definición que, si la ampliamos un poco, podemos decir que es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, entendiendo vía de administración ya sea de manera oral, parenteral, inyectable, sublingual o en forma también de supositorios, estas sustancias producen una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Entonces, si hacemos un resumen, pues ¿qué es una droga? Es cualquier sustancia que se va a introducir al cuerpo y va a producir un cambio. En este caso específico, nos interesa que tengamos en cuenta que el cambio o la alteración va a ser al sistema nervioso central, que está conformado precisamente por el cerebro y la médula espinal. Hola, soy Milton Hernando Cuadros Peña, ingeniero electrónico, magíster en ciberseguridad e informática forense, director del Departamento de Investigación Criminal y Ciencias Forenses SAS, empresa dedicada a la investigación criminal con aplicación de las diferentes ciencias forenses en Colombia. También prestamos los servicios a nivel internacional en diferentes investigaciones. Hoy los acompaño para realizar, vamos a mirar lo que es la definición de la informática forense, algunos conceptos, los principios que se rigen para la informática forense, las aplicaciones, usos y los procedimientos estandarizados para una correcta recolección de evidencia digital. Seguidamente miraremos lo que es la clasificación de la evidencia digital y el tratamiento que se le debe realizar desde el lugar del incidente. Este curso está orientado para apoyar a los funcionarios que ejercen un rol relevante en el sistema penal de justicia. De esta manera, facilitar el diseño, la implementación de acciones estratégicas, estructuradas y planificadas que permitan optimizar los recursos disponibles para fortalecer las instituciones y así obtener los resultados de alto impacto desde una perspectiva de lucha contra el crimen organizado. En la definición de informática forense, tenemos en cuenta que la informática es una disciplina de las ciencias forenses que utiliza conocimientos técnicos y generales de las ciencias computacionales y de la ingeniería de sistemas para apoyar la administración de justicia en la investigación de delitos en los que se encuentran vinculados sistemas de información, medios de almacenamiento digital y electrónico, sistemas de telecomunicaciones o similares. Esto con el propósito de lograr un esclarecimiento de hechos mediante la identificación, la preservación, la extracción, el análisis y la interpretación, la documentación y la presentación de esta evidencia obtenida junto con los resultados en un proceso judicial. Bueno, a continuación vamos a realizar el procedimiento de embalaje de un elemento material probatorio de origen magnético, como es el disco duro. Como lo he dicho anteriormente, el disco duro es un componente, un sistema, el cual tiene su mayor riesgo, es una mala manipulación, porque al interior existen unos mecanismos de electroescritura magnético que podrían verse alterados en el momento de pronto una caída accidental o cualquier daño que puede ser ocasionado de manera física. Ahora, si encontramos un elemento material probatorio de origen magnético, como todos los elementos material probatorios en una escena del crimen, es necesario realizar lo que corresponde a la fijación en el lugar de los hechos. Entonces la fijación está dada en fotografías, en este caso. Podríamos fijarlo con fotografías manejando los 3 tiempos de la fotografía. En su forma natural, como lo encontramos en el lugar de los hechos, fotografiamos el elemento material probatorio con sus numeradores, de acuerdo como sean los hallazgos, y con su testigo métrico que nos va a permitir conocer las dimensiones de ese elemento material probatorio. Una vez tomamos estas fotografías, ya sabemos que se debe manejar en primer plano, es decir, perpendicular, para conocer cada una de las características de él. También le tomamos fotografías en su contorno,
Así vamos a conocer también las características de serial, marca, capacidad y demás, y las condiciones en cómo lo encontramos. Una vez le tomamos la fotografía en cada una de las dimensiones de este disco duro, entonces vamos a proceder a hacer un correcto embalaje. Entonces, nosotros debemos llegar ya con algunos elementos, conociendo que debemos embalarlo de una manera técnica, inicialmente con toda nuestra indumentaria de bioseguridad, nuestros guantes de nitrilo para evitar algún tipo de alteración, inclusive en la lógica de este disco duro. Muy buenas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de la contabilidad forense para la Academia CCI. Este tema de la contabilidad forense es un tema que ha tenido una acogida muy importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Como quiera que a diario estamos observando muchos delitos económicos, financieros, fraudes, que han llevado a que los países se organicen en esta materia. CCI se ha querido, a través de su academia, hacer este programa de capacitación con esta serie de interesantes temas como el de la contabilidad forense que iniciamos en esta oportunidad. Hablar de contabilidad forense, nos remontamos a parte de la historia desde la antigua Roma, de las famosas épocas romanas. Habían una serie de foros donde se departía y se hablaba de temas civiles, temas de la época relacionados con hechos que ocurrían en esa época. Se fue especializando hasta llegar al Gran Foro Civile, que fue el que empezó a operar de manera independiente, ya que se clasificaban unos temas importantes de exclusividad de esa, por decir lo que hoy se conoce como una sala de audiencias, como algo tan específico, tan concreto para tratar solamente ese tema. Así nace el Fórum Romano, el Foro Civile, para tratar temas relacionados con la parte de, por llamarlo de alguna manera, de derecho, relacionada con derecho. En ese entendido, fue avanzando y esa especialización de esos foros, se llevaban allí temas importantes como por ejemplo relacionados con abusos, con matanzas, con esclavitud, con recaudo de impuestos. Entonces todo eso empezó a formarse y a tener una especificidad para que no se convirtiera como lo que hoy llamamos en un juzgado promiscuo donde llega de todo. Entonces esa especialidad empezó a avanzar y a dársele cierta claridad a esos temas que se trataban. Allí empiezan unos vestigios de la contabilidad forense, como también en la época antes de y después de Cristo, cuando se hablaba de Saqueo, que era un recaudador de impuestos, la persona que estaba pendiente de recaudar toda esa cantidad de recursos para la época. Entonces, en ese entendido, él era la persona que, como un contabilista de la época, para encargarse de esos menesteres de los recaudos específicamente, y era la persona pues que estaba destinada
o encargada de hacer ese tipo de actividad como de contabilidad forense. Nótese que aquí todavía no hablamos de la auditoría forense, porque son las dos cosas muy diferentes que más adelante vamos a tratar cuál es la diferencia entre una y la otra.